Let's go ahead and open our Bibles in John chapter 3, verse 1 and 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3, verso 1 y 2. And it says, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces, si no está Dios con él. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. And so, in this story, man, esta historia, amen, Nicodemus, ¿verdad? Was a Pharisee. ¿Verdad? Nicodemo era un fariseo. And to know, ¿verdad? I guess the rank, ¿verdad? Entender el rango de él. Amen. The kind of person that Nicodemus was, ¿verdad? La clase de persona que era Nicodemo. Amen. And so Nicodemus was an influential Jewish known for strict, both written with the Mosaic law and oral traditions of the elders. Dice que Nicodemo, ¿verdad? Dice, él como fariseo, dice, era un judío que traía bastante influencia. Dice, y también era conocido de la manera que era estricto, ¿verdad? En la ley mosaica y, en las cosas tradicionales de los ancianos. And they were called the separated ones, ¿verdad? Ellos eran llamados, ¿verdad? Los apartados, ¿verdad? Separated from the people, but closer to God, ¿verdad? Separados de la gente, amen, pero que, cercanos, ¿verdad? Para con Dios. And, they, would study the Bible, ¿verdad? Ellos estudiaban la Biblia, amen. They were leaders, ¿verdad? Eran líderes, amen. They were teachers, eran maestros, amen. And so, whenever they would go to the temple, ¿verdad? Cuando iban al templo, they would, show the people, ¿verdad? Les enseñaban a las personas, the things that they needed to learn y las cosas que se tenían que aprender. That's all they would do, era todo lo que ellos hacían, just, read and learn from God's word, ¿verdad? Leer y aprender de la palabra de Dios. So they were smart people, ¿verdad? Eran personas, ¿verdad? Bastante inteligentes, with a lot of influence, ¿verdad? Con mucha influencia, ¿verdad? And so that's the thing, ¿verdad? He had a high position, ¿verdad? In the church, tenía una posición alta en la iglesia. So he wasn't just anybody, ¿verdad? No era nomás cualquier persona. But, when Jesus came, ¿verdad? Cuando vino Jesucristo, amen, Jesus started teaching, amen. Jesucristo comenzó a enseñar, and the word goes around, ¿verdad? Como pasa la palabra, amen. And so they started keeping an eye on Jesus y comenzaron a mirar a Jesucristo, ¿verdad? Y dice, what he was doing, what he was teaching, lo que estaba haciendo, lo que estaba enseñando, amen. And so they noticed, that Jesus was different y sabían que Jesucristo era diferente on the things that, the way that he would teach and la manera como les enseñaba, amen. One of the things that teachers taught a lot, was in parables. Una cosa de lo que Jesucristo como enseñaba mucho era por medio de parábolas, which were stories, que eran historias, so that people would understand what Jesus was trying to tell them, ¿verdad? Y para que la gente entendiera lo que Jesucristo les estaba tratando de enseñar. And, apparently, with Nicodemus, ¿verdad? Something caught, Jesus' attention, ¿verdad? Algo en Nicodemo le llamó la atención de Jesús. And he started observing Jesus y comenzó a observar a Jesucristo like, this Jesus is different. Este Jesucristo es diferente.
the way that he teaches is different. La manera que él enseña es diferente. There's something, that is special about him. Hay algo especial en él that he doesn't teach like we do, que no enseña como nosotros enseñamos. And we could see, like if God is with him, y podemos ver como que Dios está con él. Because people know. La gente sabe. When God uses a person, cuando Dios, usa una persona, people can see, that there's something there in that person. La gente puede ver que hay algo, en esa persona, because God is what? With them, porque Dios está con él. Amen. And so God uses them in whatever way, y Dios lo usa de, cualquier manera. Amen. And so Nicodemus saw something different in Jesus, y Nicodemo miró algo diferente en Jesucristo. And so, it's like, maybe I need to go talk to him. A lo mejor tengo que ir a hablar con él. Because I'm curious, estoy, curioso. I want to know a little bit more about Jesus in the personal level. Quiero aprender, ¿verdad? Un poco más de Jesucristo, en una manera personal. And that's the only way that Nicodemus was going to be able to know who Jesus is. Y es de la única manera, ¿verdad? Que Nicodemo iba a poder saber quién era Jesús. And so that's why, ¿verdad? Y por eso en verse 2, ¿verdad? En verso 2, dice, he came to Jesus at night. Dice, vino a Jesús de noche. Why did Nicodemus had to come during the night? ¿Por qué tuvo que venir Nicodemo, durante la noche? So nobody would see him. Para que nadie lo mirara. Because remember, he was a Pharisee, él era un fariseo. There were other teachers there. Habían otros maestros allí. But imagine if, Nicodemus is seen by the other Pharisees, y Nicodemo es visto por otros fariseos, what are they going to tell him? ¿Qué es lo que le van a decir? What are you doing? We're the teachers. Nosotros somos los maestros. We're the ones that study the law. Nosotros somos los que estudiamos la ley. Yeah, we know something's different about Jesus. Sabemos que hay algo diferente en Jesucristo. But no. Jesus should come with us. Jesucristo debe de venir con nosotros. Not us with him. No nosotros, para con él. Do you understand? And so that's why, it says, that Nicodemus had to, go, during the night, ¿verdad? Y Nicodemo tuvo que ir, ¿verdad? Durante la noche. And then, what Nicodemus said, ¿verdad? Lo que dijo Nicodemo was, Rabbi. Fíjate. Le dijo, Rabí. What is Rabbi? So the Pharisee, the leader, ¿verdad? El fariseo, ¿verdad? Que es el líder, calls Jesus Rabbi, ¿verdad? Le llama a Jesucristo, Rabí. And Rabbi is my master or my teacher. Fíjate. Y Nicodemo le llama a Jesucristo, ¿verdad? Mi maestro, dice, o mi maestro. ¿Verdad? Something like that, ¿verdad? Entonces, this is the thing, esta es la cosa, ¿verdad? Nicodemus recognized Jesus in a higher level. Nicodemo reconoció que a Jesucristo en un nivel más alto, that he's calling him and giving him that title of rabbi. Le está dando este título de rabí. When, in their thinking, it should be the other way around. En su manera de pensar, dice, debe de ser que de la otra manera. Amen. And so, rabbi was used as a title of respect for Jewish teachers and religious leaders. Dice, el nombre rabí era usado como un título de respeto. Dice que eran judíos que maestros y líderes, ¿verdad? Religiosos. And so, again, Nicodemus understand who Jesus is. Nicodemo sabe, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Very, very important. Bastante importante. See, a lot of people never recognize Jesus in that way.
Mucha gente no reconocía, ¿verdad?, a Jesucristo de esta manera o de esta forma. Especialmente, ¿verdad? Especially the Pharisees, ¿verdad? Especialmente los fariseos, amen. Because of the pride, ¿verdad? The title, ¿verdad? Por el orgullo y el título that they had, que ellos tenían, amen. And so why am I going to call you rabbi? ¿Cómo te voy a llamar yo a tu rabí? Amen. When I've gone to school and I've studied this profession, cuando yo he ido a la escuela y he estudiado esta profesión, and we don't know you, y tú que no te conocemos, what school you've gone to, a cuál escuela has ido, and I'm going to call you rabbi, y yo te voy a llamar rabí. ¿Sí? But Nicodemus knew who Jesus was. Nicodemo sabía quién era Jesucristo. And then, from there it says, we know that you are what? A teacher. And what did he say? We know. ¿Sí? Dice, nosotros sabemos, he's not just speaking for himself, no está hablando nomás de sí mismo. Amen. I'm sure that, there were other Pharisees, that they knew that Jesus, was, a teacher of teachers. Estoy seguro, amen, que otros fariseos sabían, que Jesucristo era maestro de maestros también. And so that's why he said, we know. You see? And that's why when you read, por eso cuando lees, amen, you pay attention to what it says, what is written. Tienes que prestar atención a lo que está escrito y lo que está diciendo. It's saying we, not I. ¿Verdad? Está diciendo nosotros, no yo. And so that's why, ¿verdad? It says we know that you are a teacher who has come from God. ¿Sí? From where? From God. ¿De dónde vino? De Dios. He said, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amen. And so they knew, amen, they understood, ellos supieron y ellos entendían, like I said, that God was using Jesus, que Dios estaba usando a Jesús, that, Jesus had, the favor of God, que Jesucristo tenía que el favor de Dios. Amen. And so, they could see all these things, that were going on with Jesus. Ellos podrían mirar todas estas cosas que estaba, pasando y que estaba haciendo Jesús. Amen. And so, from there it says, verse 3, verso 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amen. And now, amen, people know, ahora la gente sabe up to this day, ¿verdad? Hasta el día de hoy. People say, ¿verdad? They laugh, ¿verdad? And play around, ¿verdad? Se ríen y juguetean, ¿verdad? Y dicen, you're born again, ¿verdad? Eres nacido de nuevo. Oh, okay. And because they know, they might not know the story, but they know, those little, verses, ¿verdad? No sabrán toda la historia, pero saben, un poco de los versos, amen. And so, that's where it comes from. De allí es donde viene, where people say, you're born again. Eres nacido de nuevo, ¿verdad? Another thing that they use, what? You've seen the light. Has mirado la luz, ¿verdad? That's what people use, ¿verdad? To express, amen, that you're a believer in Jesus Christ. Que eres creyente, ¿qué? En Jesucristo. Amen. So Jesus is telling, Nicodemus, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, amen. Dice, the only way you're gonna go to the kingdom of God, dice, the only way is to be born again. De la única manera es que nacer de nuevo, ¿verdad? Para mirar o estar en el reino de Dios. Amen. And so Jesus is talking about being born again. Jesucristo está enseñando que es ser, nacer de nuevo. Verse 4, verso 4. He said, how can someone be born when they are old? See, that's what Nicodemus answered. He said, Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Verso 4, dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? You see? And so, that's a thing, ¿verdad? Que very important to learn. Muy importante para aprender. See, when you read the Bible, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia, amen, you cannot read it superficially. No lo puedes leer superficialmente. Amen. Do you see what Jesus told him? How to be saved, ¿verdad? Como Jesucristo le dijo que puedes o debes de ser salvo. And Nicodemus couldn't understand it. Nicodemo no lo pudo entender. Do you understand? Because, you can be reading and reading and reading the Bible and you can still at times not understand things. Puedes leer y leer y leer, pero va a haber también momentos que tú no vas a poder entender, lo que dice la palabra. Amen. If you read it superficially, like it is, si lo lees superficialmente como está, amen, you're not going to understand, no vas a entender. And so that's the thing, esta es la cosa. Jesus was teaching spiritually. Jesucristo estaba enseñando espiritualmente. That was the difference on how Jesus would teach. Esa era la diferencia como Jesucristo enseñaba. That's why he never compared to the Pharisees. Por eso nunca se comparaba con los fariseos. Because they would read it literally, lo leían literalmente. And how they understood it. Como ellos lo entendían, with their mental, ¿cómo dice? Wisdom, con su mentalidad, ¿verdad? Sabio, pero terrenalmente. Not spiritually, no espiritualmente. And that makes a lot of difference. Y eso hace mucha la diferencia. And so that's why, when Jesus was teaching, cuando Jesucristo estaba enseñando, they would say, he teaches different. Él enseña diferente. Because Jesus was teaching what? Spiritually. Jesucristo estaba enseñando que espiritualmente. That's why they couldn't get it. Por eso ellos no lo podían entender. And so, that's why for them, ¿verdad? Para ellos decían, pues, it doesn't make sense, no tiene sentido. Jesus is telling me to be born again, ¿verdad? Jesucristo me está diciendo a mí que, nacer otra vez de nuevo, by my mentality, ¿verdad? Earthly mentality, mi mentalidad, ¿verdad? Dice aquí terrenal, ¿verdad? En la tierra, amen. What did he say? ¿Qué es lo que dijo? Do I have to be born again? Right? Do I have to go back to my mother's womb? Dice, tengo que nacer de nuevo y otra vez volver, ¿verdad? Al vientre de mi madre in order for me to be born again, para yo poder nacer otra vez de nuevo. That's how people understand things at times when they read the Bible. Así es como la gente en veces entiende cuando lee la Biblia. They don't see the spiritual. Ellos no miran lo espiritual. They cannot interpret the spiritual. Ellos no pueden interpretar, lo espiritual. That's why people, ¿verdad? They have their opinions, ¿verdad? La gente tiene sus opiniones. And when they talk about the Bible, cuando hablan, acerca de la Biblia, ¿verdad? Sometimes they say other things, in the way that they think. Earthly. Ellos interpretan la Biblia de una manera que ellos nomás la piensan, ¿verdad? O la leen, aquí, pero en lo terrenal, con la mente terrenal. And so when they explain it, they think that they're right. Cuando le explican, ellos piensan que están bien, and you're like, that's not even close to what the Bible says. No se acerca ni a lo que dice la Biblia. Because they're reading the Bible what? And interpreting the Bible in their own wisdom. Están interpretando la Biblia, fíjate, en su propia sabiduría. Which is earthly wisdom. ¿Qué es sabiduría? Terrenal. It's not spiritual wisdom. No es, sabiduría espiritual. And so that's why Nicodemus, amen, there was a teacher. Nicodemo, que era un maestro. He couldn't understand what Jesus was trying to tell him. Nicodemo no podía entender lo que Jesucristo le estaba tratando de decir. And then from there, verse 5, verso 5, it says, Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Verso 5, respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar, dice, en el reino de Dios. Amen. And so, the water, ¿verdad? Pues of course, repentance is always going to come first, ¿verdad? Dice, el arrepentimiento siempre tiene que venir primero. If you haven't repented, even though they submerge you in the water to get water baptized, you're going to come out wet. That's all it's going to happen. But if you never repented from your heart, nothing's going to happen. Are you going to be forgiven because you were baptized in the water? If you never repented? No. Por eso, ¿verdad? Dice, es importante de arrepentirse primero, ¿verdad? De tu corazón, amen, de tus pecados, antes de que sea sumergido al agua. Porque si no hay arrepentimiento en ti como persona, amen, te sumergen al agua, te sacan del agua, amen, y no hubo arrepentimiento a ti, ¿eres salvo? Dice, no. Porque el agua no te va a salvar. What's going to save you is what? Your heart. Tu corazón. Amen. That you understand what you're doing. Que tú entiendes lo que estás haciendo. That you know that you need forgiveness. Que sabes que necesitas perdón. And you ask what? God for forgiveness. Y le pides a Dios, ¿verdad? Por el perdón. And for Jesus to come into your heart. Y que Jesucristo que entre a tu corazón. And make you what? A new creation in Christ, ¿verdad? Y que te haga una nueva criatura en Cristo. And then what? And the old things, are going to be what? In the past. Y dice, las cosas viejas van a ¿qué? A pasar. Now, when you raise up from the water, cuando tú eres nacido otra vez de nuevo, dice en el agua, dice, now, dice, what? It's a new beginning. Ahora es que un nuevo comienzo. Now, you're a new person in Christ. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Amen. And so the relationship is going to start stronger, which is what? Spiritually. Ahora tu relación va a ser más fuerte porque ahora ya eres nacido que espiritualmente. That's why it says with water and in the spirit. Dice, por eso dice en agua y en espíritu. Because the Spirit of God, el Espíritu de Dios, remember what I said, once you're saved, cuando tú eres salvo, acuérdate que dije, there's a what? A special seal, in you, ¿verdad? Hay un sello, ¿verdad? Especial en ti that God puts, que Dios pone, identifying you as the son and daughter of God. Que tú eres hijo e hija de Dios. That's what? Spiritually. Eso es espiritual. That's why, when people, accept Jesus, ¿verdad? La gente cuando acepta a Jesucristo, amen, when people get water baptized, cuando la gente, es bautizado por agua, amen, they don't see nothing different in you at times. Muchas veces no te miran nada diferente, en ti. A veces, and they say like, but you look the same, te miras igual, yeah, but I accepted Christ now. Ya recibí a Cristo. Well, I got water baptized, ya me bauticé por agua, but you look the same, pero te miras igual. Do you understand? Earthly, up to a certain point, you might look the same. En terrenalmente, hasta cierto punto te puedes ver igual. But spiritually, he said, you're a new creation in Christ. Espiritualmente, eres una nueva criatura en Cristo. And that, is what Jesus continued preaching. Y eso es lo que Jesucristo estaba que predicando y predicando and preaching and preaching. And so they would see, what, how, the people were receiving Jesus' message y la gente estaba mirando, ¿verdad? Cómo la gente estaba recibiendo el mensaje, de Jesucristo and the impact, that was making in people's lives y el impacto que estaba causando en la vida de las personas. It was something different. Era algo diferente. Why? Because it was spiritual. Era espiritual. ¿Sí? That's what makes the difference. Eso es lo que hace la diferencia. And so Jesus is trying to explain this to Nicodemus, ¿verdad? Y Jesucristo le está tratando de explicar esto a Nicodemo. Then verso 6, it says, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. So, right there, ¿verdad? Allí, amen, it's like saying, okay, Nicodemus, when you were born
from your mom, it's in the flesh. Cuando eres nacido, Nicodemo, de tu madre, es en la carne. Now, it's a new birth in the spirit. Ahora es un nuevo nacimiento en el espíritu. Fíjate, it's a different birth. It's a spiritual birth. Es un nacimiento espiritual. Fíjate, that we all need, que todos necesitamos. Amen. You know, we need what? The spiritual birth in our lives. Necesitamos ese nacimiento espiritual en nuestras vidas. And that's, what did I say? That's what Jesus was proclaiming, teaching, ¿verdad? To the people. Es lo que Jesucristo estaba proclamando y lo que Él estaba enseñando. The spiritual birth. Ese nacimiento espiritual. Verse 7, verso 7. And then, you know, Jesus says, you should not be surprised at my saying that you must be born again. Verso 6. Dice, lo que es, dice, a mi 7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. You know, and so, you know, this is very important, ¿verdad? Esto es muy importante. Amen. You know, because, you know, Jesus is trying to tell Nicodemus, Jesucristo le está tratando de decir a Nicodemo, shouldn't you know this already? ¿Qué no deberías de saber esto? You're the teacher. Tú eres el maestro. You're the one that studied the word of God. Tú eres el que estudia la palabra de Dios. And you don't know this. Y no sabes esto. Why are you acting like you're surprised? You know, ¿por qué estás actuando? You know, como que estás sorprendido. Like if it's something new for you. Como que si algo, you know, es algo nuevo para ti. Fíjate. Jesus was teaching a Pharisee, the rabbi. Jesucristo le está enseñando, you know, a un fariseo, dice, como él, como rabí. Now, it's making, you know, an effect in Nicodemus' life. Ahora está haciendo un efecto en la vida de Nicodemo. Now, Nicodemus is learning. Ahora Nicodemo está aprendiendo. And now, you know, Nicodemus is trying to what? Now to learn how to follow Jesus. Ahora Nicodemo está aprendiendo cómo a seguir a Jesucristo. ¿Sí? And so that's what we've been learning. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Why do we need to follow Jesus' footsteps? ¿Por qué tenemos que seguir, you know, las pisadas, ¿verdad? O cómo camina Jesucristo? Amen. You know why? Because He is the perfect example, amen, you know, that we have learned of. Y porque Él es el ejemplo perfecto que nosotros hemos aprendido. That's why we make the effort to follow Him every day. Por eso hacemos ¿cómo dice? El esfuerzo de seguirlo cada día. And then, you know, go to verse 9, verso 9. And Nicodemus asked, dice, how can this be? Nicodemus asked, dice, you are Israel's teacher, said Jesus. And do you not understand these things? Verso 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Do you see? You know, now Jesus is asking him, pues you should know this. How are you asking me when you should already know this? ¿Cómo puede ser esto que tú ya deberías de saber esto? And that's how it is. You know, that's why it's important to read the Word of God. Por eso es, ¿verdad?, que tenemos que leer ¿qué? La palabra de Dios. So that we can learn it ourselves, para nosotros mismos aprender de ello. Amen. And so, if you have read this story before, si has leído esta historia antes, and you didn't really understand it, y no, realmente no lo entendías, well, now you're understanding what? I hope a little bit more, ¿verdad? Espero que un poquito más, amen. You know, why this conversation? ¿Por qué esta conversación? Amen. And that's showing us, y nos está enseñando a nosotros, amen. You know, just because you read the Bible every day, nomás porque lees la Biblia todos los días, are you gonna know it, you know, the right way? ¿Vas a saberla de la manera correcta?
No. See? And so, you know why? Because how did we say that we need to read the Word of God? ¿Cómo dijimos que tenemos que leer la palabra de Dios? Spiritually, espiritualmente. That's why when you read the Word of God, cuando tú lees la palabra de Dios, you pray. Tú oras. God, give me wisdom in your Word. Dame sabiduría en tu palabra. Reveal it to my life. Revélalo a mi vida. So that it be your spirit. Fíjate, para que sea tu espíritu